El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos. El acuerdo de su arrendamiento se realizó en 1988 y la posterior adquisición por parte del gobierno español en el año 1993. René Magritte fue un pintor belga de estilo surrealista. Con sus cuadros pretendía alterar la realidad, obligando al que observaba su obra a percatarse de una nueva sensibilidad, con lo que le rodeaba ya establecido. Sus imágenes son provocativas y a veces muy ingeniosas. Los autorretratos de Magritte se salen de lo habitual en el género. Con ellos no pretende, como otros pintores, estudiar su propia fisonomía, ni menos aún contarnos su vida. Lo que le interesa es presentarnos la figura del artista como mago, dotado de superpoderes. El concepto de mago es aquí deliberadamente ambiguo. Se trata de un hechicero capaz de auténticos prodigios o de un prestidigitador con un repertorio de trucos. A diferencia de André Breton y otros surrealistas, Magritte sugiere en sus autorretratos una actitud irónica hacia el mito del genio creador. Durante los 3 años que convivió en París con el grupo surrealista, introdujo en sus cuadros palabras escritas con caligrafía escolar, combinadas con imágenes figurativas. Hay que recordar que Magritte siempre rechazó toda relación con el psicoanálisis y todo simbolismo en sus cuadros. Aquí la figura del durmiente en su nicho, combinada con los objetos de aspecto simbólico, parece sugerir una referencia a la interpretación de los sueños de Freud. Basada en el juego de imágenes ambiguas, Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y otro real. El llamado realismo mágico, a partir de 1926, cambia muy poco de estilo. Entre 1928 y 1930, investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. Se sabe muy poco acerca de los primeros años de Magritte. Nació en Lexines, provincia de Hainaut, en 1898. Era el mayor de los hijos de Leopold Magritte, sastre y comerciante de telas, y Regina, nacida en Bertrichamps. Comenzó Magritte sus lecciones de dibujo a los 12 años en 1910. Realizó sus primeros cursos de pintura en Châtelet y sus primeras obras en 1915, en la línea del impresionismo. Posteriormente, entre 1916 y 1918, estudia en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, exponiendo por vez primera en el Centro de Arte de Bruselas en 1920, junto a otro pintor con el que compartía estudio, Pierre-Louis Fluquet. Este mundo, estratificado en 3 paisajes superpuestos, el mar, el bosque, la ciudad, se inspira en los diagramas en sección de los reportajes de divulgación científica y técnica que Max Ernst ya había incorporado en sus collages. La Anunciación agrupa 3 elementos enigmáticos: una chapa de metal ondulado con cascabeles, 2 balaustres y un gran pedazo de papel recortado, para formar una especie de monumento
que se ha comparado con la Isla de los Muertos de Arnold Böcklin. Magritte, tras el servicio militar, trabajó temporalmente como diseñador en una fábrica de papel. Participó en 1923 junto con Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy, Lionel Feininger y Paul Josten en una exposición en el Círculo Real Artístico, por su tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro. Su obra del periodo entre 1920 y 1924 muestran influencias del cubismo, del orfismo, del futurismo y del purismo. Vio una reproducción de un cuadro de Giorgio de Chirico, La canción de amor, en 1922. Le impresionó bastante. A partir de 1926 se independizó de las influencias anteriores, basando su estilo en el de este pintor. El motivo del cuadro dentro del cuadro, consagrado ya en la pintura antigua, lo utiliza Magritte con una sistemática ambigüedad, haciéndonos dudar de si el cuadro incluido es un cuadro o un marco vacío, o un nicho en una pared o una ventana. Desde la invención de la perspectiva en el Renacimiento, el cuadro se ha comparado con una ventana abierta. A veces Magritte asume literalmente esta comparación y la reduce al absurdo. El cielo como fondo y la cortina como marco fueron dos elementos constantes en Magritte. Aquí los unifica como las dos caras de una misma hoja. La vista del mar y el cielo se enmarca a sí misma con su reverso. Este detalle nos revela el carácter ficticio de la representación, la mentira del arte. Si entendemos el cuadro como una ventana, el cuadro ideal sería completamente transparente, es decir, invisible. La perfección del cuadro consistiría en desvanecerse, pero Magritte no busca una ausencia súbita y definitiva, sino una desaparición gradual, y que nos deje siempre dudando sobre si de verdad estamos viendo lo que creemos ver. El cuadro dentro del cuadro, que Magritte representa a veces al aire libre, aparece aquí en un interior ante una ventana, creando una serie de marcos incluidos uno dentro del otro, el borde del lienzo, el caballete, la propia ventana y las cortinas, que alejan la realidad varios grados, erosionando nuestra confianza habitual en la verdad de la representación. Con una amiga de su juventud, Georgette Berger, en 1922, Magritte contrajo matrimonio. Le sirvió de modelo para alguna de sus obras. Magritte explicaba así las obras. Esta puerta cerrada está, no obstante, abierta. Una abertura permite pasar por ella, como por la abertura de una puerta abierta. Al practicar un boquete en la puerta cerrada, ésta quedaría abierta y cerrada al mismo tiempo, burlándose del proverbio francés: una puerta tiene que estar o abierta o cerrada. Magritte genera siempre una paradoja equivalente al esto no es una pipa, pero sin recurrir a las palabras, sirviéndose solo de imágenes. Las imágenes pintadas que evocan el misterio, escribía Magritte, afirman la belleza de lo que no es ni sentido ni sin sentido. Se estableció en las cercanías de París en 1927, participando durante los 3 años siguientes en las actividades del grupo surrealista, relacionándose con algunos de ellos, como por ejemplo Paul Éluard, André Breton, Jean Hart, Joan Miró y Salvador Dalí, aportando al surrealismo parisino un resurgimiento del ilusionismo. Magritte, a diferencia de Salvador Dalí, no usó la pintura para expresar sus obsesiones privadas o sus fantasías, sino que se expresó con agudeza, ironía y espíritu de debate. Otra fuente de enigmas en la pintura de Magritte es el rostro, o más bien su cancelación en la figura humana. La figura de espaldas que nos oculta el rostro funciona como una especie de representante del espectador dentro de la pintura.
nos hace conscientes del acto de mirar, pero el pintor dispone de otros modos de escamotear el rostro de sus personajes, como taparles la cara con algún objeto colocado ante ella, o cubrirles la cabeza con un paño. Así como Magritte suprime el rostro allí donde esperábamos encontrarlo, es decir, en la cabeza humana, otras veces lo proyecta como una especie de máscara sobre otras zonas del cuerpo, o sobre un objeto cualquiera, incluso a veces sobre el paisaje. A partir de 1926, el estilo de Magritte, también llamado realismo mágico, cambia muy poco. Entre 1928 y 1930 investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. Las criaturas, ya sean animadas o inanimadas, se transforman a menudo para mimetizarse con el medio, con el elemento en que viven. En este caso nos presenta dos metamorfosis cruzadas. Al fondo, un velero que procede de la tierra y se camufla con las olas. En primer término, una pareja de sirenas, inversas, con parte superior de pez y parte inferior humana, que han llegado del mar y se mimetizan con el elemento tierra. En 1928 participa Magritte en la exposición surrealista de la Galería Guémens de París. En 1930 regresó a Bruselas, huyendo del ambiente polémico parisino, y allí pasó tranquilo el resto de sus días. El imaginario magrittiano está dominado a partir de cierto momento por los procesos de metamorfosis, basados en dos conceptos clave de la poética magrittiana: la semejanza y el extrañamiento. La semejanza no consiste para Magritte en una mera relación de similitud entre dos cosas. Parecerse es un acto, y es un acto que pertenece solo al pensamiento. La silueta de un pájaro se llena de cielo. Un barco velero adquiere el color y la textura de las olas del mar. La carne de un cuerpo desnudo se vuelve azul para confundirse con el aire. El mimetismo busca la invisibilidad. El motivo central de la serie de pinturas Delirios de Grandeza es un torso escultórico femenino, dividido en tres partes huecas, cada una encajada en la siguiente como si fuesen muñecas rusas. La imagen se inspira en la Alicia de Lewis Carroll, que cada vez que cambia de tamaño habla de su propio cuerpo como un telescopio que puede extenderse y contraerse. Por otra parte, la estructura escalonada del torso ha sido comparada a veces con un zigurats y podría evocar la Torre de Babel, que pretendía alcanzar el cielo, el ejemplo bíblico de la megalomanía. Si el mimetismo encarna la tendencia de un organismo a someterse a su medio y desaparecer en él, en la obra de Magritte existe un movimiento opuesto, por el cual el pintor extrae un objeto o cuerpo de su contexto habitual y lo sitúa en un medio extraño, haciéndolo así más visible. Esto es lo que Magritte y otros surrealistas denominan extrañamiento. En 1933 hace una exposición individual en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas y en 1936 en Estados Unidos. En los años 40 adopta una pincelada propia de pintores impresionistas, abandonando la precisión y apariencia realista. En 1947 y 48 su estilo se desarrolla muy cercano al fauvismo, con pinceladas gruesas y empastadas, y un colorido muy vibrante. Expone frecuentemente a partir de 1953 en la Galería Alexander y Olas de Nueva York, París y Ginebra. Se organizan retrospectivas sobre su obra en 1954 en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas y en 1960 en el Museo de Arte Contemporáneo de Dallas y en el Museo de Bellas Artes de Houston.
Por vez primera viajó a Estados Unidos en 1965, con motivo de una retrospectiva que le dedica el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Al año siguiente viaja a Israel. El 15 de agosto de 1967 muere en Bruselas, pocos días después de la inauguración de una importante muestra de su obra en el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam.